Bien, queridos hermanos, hoy, para la gracia de Dios, estoy aquí con parte de mi familia y quiero compartir acerca de la honra, el principio de la honra. Se ríen porque en la iglesia estamos hablando mucho de la honra. Y sabés que honra significa dar valor a algo o a alguien. Eso es dar honra a una persona, cuando valoramos lo que esa persona es, lo que esa persona hace. Y la Biblia nos exhorta, a través de Pedro, honrar a todos. Y a veces pensamos que tenemos que honrar solamente a la parte religiosa, a los líderes religiosos. Pero la Biblia nos insta a honrar a todos, porque eso de buen testimonio los cristianos. No somos cristianos solamente aquí, afuera. Cuando empieza el día lunes, aunque mañana es fiesta, pero ahí empieza donde realmente se ve si realmente somos cristianos. Y la Biblia nos habla que tenemos que honrar a líderes civiles, líderes sociales, líderes en el hogar y, por supuesto, líderes en la iglesia, líderes eclesiales. Romanos 13, 1 al 7. Si lo queréis buscar, si no lo leo yo directamente. Palabra del apóstol Pablo, líderes civiles. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Dice en Romanos 13, 1, 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay, por Dios han sido establecidas. Esto es muy importante, De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y hace una pregunta: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, a todos. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Lo decimos todos juntos? Al que honra, honra. Dice, sométase toda persona. Aquí no hay exclusividad. Es como el COVID, ¿no? Llegó a todo el mundo. Toda persona sométase. Y esto es lo que más le cuesta al hombre, someterse. Dice que el que se opone a la autoridad, se opone a Dios. Bueno, pero yo, el partido político que vota, sea cual sea, yo no lo voté. Tienes que someterte a autoridad. Y es más, la Biblia dice que tenemos que orar por ellos. ¿Sí? Tenemos que separar entre lo que nosotros, muy bien, tenemos que tener una opinión. Un cristiano tiene que tener formación también, tiene que tener una opinión propia. Tiene que ir a votar. Tenemos que ir a votar. Cuando vamos a votar un partido político, por supuesto. Formamos parte de esta sociedad. Pero si no salió votado el candidato de tu partido, tienes que orar por él. Y no solamente orar, sino bendecirlo. ¿Amén? ¿Sí? Porque eso es lo que la Biblia dice. Y veremos que hay recompensa cuando nosotros honramos. Hay recompensa de Dios. Dice la libertad y la bendición de hacer lo correcto. Hacer lo correcto aunque nadie te vea. Aunque nadie te vea. Voy a hacer lo correcto porque el pastor me está mirando. No sirve. Ahí está la verdadera integridad del cristiano. Es un tema también para hablar sobre la integridad, muchísimo, pero no es el momento. Cuando un cristiano es íntegro, hace el bien aunque no lo estén mirando. ¿Por qué? Dios es el que está observando. ¿Amén? Y a Él tenemos que dar cuenta. Honrar a todos, dice, 1 Pedro.
amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Aunque no eres monárquico, si ahora hay un rey, tienes que honrarlo. ¿Sí? Eso es lo que te bendice. Hermano querido, amigo, la obediencia es la que te bendice. Amén. Mi hija Joana y Timmy, mi yerno querido, nos han recomendado una serie en Amazon Prime que te la recomiendo. Es un documental de los Geo. No sé, quizás lo nombraron yo aquí. Lo nombraron. Espectacular. La semana pasada. Espectacular. Todos los valores cristianos. Impresionante. Tenéis que verla, son 8 capítulos. Es un documental de cómo los policías, además son policías, no son gente de a pie, que tienen experiencia, que son valientes, y los forman para ser geo. Esas unidades especiales, ¿no?, que van al mundo terrorista, al exterior inclusive, y cómo los forman con valores realmente de integridad, de verdad, de equipo, de valor, de sinceridad, de obediencia. Es la palabra que más utilizan. Obediencia. Te conviene obedecer. Te conviene, porque Dios te bendice cuando hacemos eso. Dice que no hay puesta autoridad. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Cuando uno hace lo bueno, no necesita que lo estén controlando ni vigilando. Ya está tranquilo, porque sabe que está haciendo lo bueno delante de Dios. Líderes sociales. Muy rápido porque quería llegar a lo último. Primera de Timoteo 6:1. Dice: todos los que estáis bajo el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En este versículo, Pablo se dirige a las autoridades sociales. Esto incluye patrones, jefes, maestros, entrenadores, y no importa su comportamiento, tenemos que someternos. Dios pone todo en su sitio. Si no te gusta el pastor que hay en la iglesia, ora por él. Ora por él. Además tenéis un pastor maravilloso. Me debes una cena, ¿te acuerdas, no? En el McDonald's, vale. Muy bien. Muy bien. Sí, Señor. Nuestra actitud frente a los líderes sociales dará un buen o mal testimonio del Evangelio. La gente nos observa. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, la gente nos observa. No si venimos o no a la iglesia. A la gente no le importa eso. Cómo nos comportamos en el día a día. Si cuando estamos, yo siempre pongo un ejemplo. ¿Te imaginas que yo paro frente al semáforo y un miembro al lado justo viene y se pone en roja y tengo prisa y ve al pastor que dice, pero ese semáforo... ¡Ah! ¿Te imaginas? ¿Qué testimonio sería, no? En estos pequeños detalles se ve la vida del cristiano. En estas pequeñas actitudes de honra. Dice Tito 2, 9, 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Está hablando de otra época, pero viene bien por el tema de la autoridad. Que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Y me encanta esta expresión que usa la Reina Valera, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué hermosa expresión, Con mi actitud adorno la doctrina. Es decir, estoy haciendo quedar bien al Evangelio. Y la gente me va a creer porque dice, este hombre, esta mujer tiene principios. Yo le invito el domingo a la mañana a una parrillada, para los argentinos que están aquí. Pero espera, no digas amén. Y no vengo a la iglesia. Pero cuando esa persona dice, no. Porque una forma de honrar a Dios es venir a congregarse. No como algunos tienen por costumbre. Si yo honro eso,
la persona que está a mi lado, que me invita a la parrillada y yo lo tengo que postergar, al principio quizá no le va a caer muy bien, pero después lo va a valorar. Porque dice, esta persona tiene principios. Esta persona tiene principios. Tenemos que respetar la autoridad, porque dice que toda la autoridad está puesta por Dios. Voy a poner un ejemplo de mi esposa, porque no es mío, es de mi esposa, lo puedo decir con libertad. Ella cuando era joven, bueno, más joven. ¿Te gustó, Juanjo, esa? Para que se la digas en carne. Estaba trabajando en Buenos Aires, una empresa de turismo. Y el jefe le quería hacer mentir, ¿no? Era así, ¿no? Y una vez, bueno, pasó. Dile que no estoy. Llamaba el de Aerolíneas Argentinas, es decir, el director de Aerolíneas, dile que no estoy. Creo que 2 veces te pasó. Pero ya la tercera vez ya no aguantaba más. Entonces le dijo que no iba a mentir. Que ella no iba a mentir. Que lo lamentaba mucho. Y la secretaria del jefe, ella estaba casi por debajo de la secretaria, o sea que ella podía haber ascendido, ya casi está al lado del director general de la agencia. Le dijo, Liliana, lo tienes mal. ¿Por qué? Porque no decía que tenía que mentir, que no estaba obedeciendo, porque eso es otro tema, no tenemos que obedecer cosas que la Biblia ataca, ¿de acuerdo? Eso, bueno, ya llegaremos ahí. ¿Y cómo termina la historia, cariño? Porque las mujeres son más detallistas. Y le echaban. Dice, ojo, te estás jugando el puesto y tenía un buen puesto, ¿eh? Sin embargo, ella se mantuvo firme. La respetaron y la respetaron más que a nadie. ¿Por qué? Porque tenía principios. No se vendió ni tuvo miedo. Además, si la echaban, tenemos que tener la confianza de que Dios es más poderoso. Y si no quiere que estemos ahí, porque quizá quiere un lugar mejor. Amén. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, hermanos. O sea, la integridad que va muy paralelo a este tema de la honra. Líderes del hogar. Hijos a padres. Efesios 6, 1-3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, también, por supuesto, no provoquéis a iras a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Alguno puede decir, sí, pero mi padre fue un marrano. No importa. ¿Te va a costar más? Sí, es verdad. Pero tienes que honrarlo. Tienes que honrarlo. Son tus padres, hónralo. Amén. A veces hay hijos que crecen en familias disfuncionales, como se dice vulgarmente, difíciles. Claro que sí, es comprensible, pero nosotros tenemos que ayudar a esas personas a que entiendan porque la honra es un principio. Cuando yo practico un principio, eso trae resultados positivos para mi vida, principios buenos, por supuesto. Y el principio de la honra es ese. Hijos, honrad a vuestros padres. Y por supuesto, nuestra responsabilidad como padres es guiarlos por el camino del Señor. Entre esposos, Efesios 5, 21, 26, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Hay hombres que dicen, punto final. No, espera. Tranquila, chicas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Unos
a otros, los dos esposos, unos a otros. Y cada uno tiene su función. Así lo estableció Dios. Ahora parece que todo es lo mismo en este mundo. Todo el hombre, la mujer. No. La mujer, por hacer lo que hace, no es menos que el hombre. Tiene su función, la función que Dios le dio. Amén. Pero cada uno en su función tenemos que someternos unos a otros. Y como maridos, amar, respetar y santificar a nuestras esposas. Este año hemos cumplido 40 años de novio. Y el año que viene vamos a cumplir 40 años de casados. Y me preguntaban, ¿cómo llegaste a tanto? Yo les dije, un secreto. Os voy a dar un secreto. Yo a veces, cuando veo que hay problemas, me pongo firme en casa. Y la miro a Liliana, doy un golpe en la mesa, así, fuerte, y le digo, escúchame bien, aquí se hace lo que tú dices, se acabó. Y créanme que funciona, Ni un problema. Así que, hombre, ya sabéis, Ahora, tenéis que hacer con firmeza, Aquí se hace lo que tú digas, ya está. Y se acabaron los problemas. Y por último, líderes eclesiales. Dice Mateo 10:40, el Señor, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Queridos hermanos, el reino de Dios es un reino, por lo tanto, en la iglesia Dios determina una autoridad, un orden de rango. Y eso es lo que nos bendice, obedecer, pero con amor a nuestros pastores y líderes. Eso es lo que nos bendice. No importa si hay cosas que no entiendes, ora en tal caso por los pastores, pero bendícelos. Mirad, no puedes decir que temes a Dios y no respetas la autoridad que Dios puso. Es incompatible. Es como el que dice, yo creo en Dios, pero a mi manera. No hay a tu manera. Aquí está la manera. Déjate de historias. Lo digo con todo respeto y cariño. Hay la única manera, la manera de Dios. No es a mi manera. ¿Sabes por qué? Lo que se esconde eso, que no quieren obedecer. Hay personas que quieren su propia religión. No, ¿cuántas veces nos han dicho pastores, Si yo leo la Biblia en casa todos los días. Sí. Algunos dicen, hasta ofrendo. Claro, para él, claro. Hay una manera, la manera de Dios. Por eso dice, sométase toda persona. La obediencia, por eso me gustó tanto ese programa, porque los educan en la obediencia. Con firmeza, pero con respeto. Le dicen las cosas con firmeza, los oficiales, pero con mucho respeto. Y así es como Dios bendice. Dice 1 Tesalonicenses 5, 12, 13, os rogamos, hermanos, fíjate la expresión que utiliza el apóstol Pablo, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Fíjate que está diciendo, os rogamos. ¿Por qué hace esta expresión? Porque a veces cuesta. Porque a veces nos cuesta entender esto. Pero la bendición está cuando nosotros obedecemos, pero no solamente obedecemos, honramos a los pastores, a los líderes que Dios pone en la iglesia. Te voy a hacer una pregunta y no me la conteste, por supuesto. ¿Alguna vez invitaste a tu pastor a comer a tu casa? Mira qué pregunta más sencilla. Si no lo has hecho, hazlo. Qué tontería, dicen. No, ninguna tontería. O a los líderes también de la iglesia. Si Dios pone en tu palabra bendecirlo, inclusive con una ofrenda, hazlo. Dice que Dios no se olvida ni siquiera de un vaso de agua que demos a un niño. No se olvida de nada. Dios no pasa desapercibido de nada nuestras actitudes si lo hacemos con el corazón.
porque lo importante es el corazón. Por eso dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Todo pasa por el corazón. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 que aunque diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. La motivación del amor, la motivación del corazón es lo que importa. Pero si hay esa verdadera motivación, bendice a tu pastor. Da gracias por tu pastor. Amén, hermano, honra a tu pastor. Porque eso es lo que bendice. Hay bendición real, además yo te lo puedo decir por experiencia, hay bendición real cuando haces eso. Además, yo lo conozco de hace muchos años, 30 años, es un pastor maravilloso para esta iglesia. Y ahora lo digo en serio. Valorad lo que tenéis. Yo no le digo que no lo hacéis, porque no lo sé. Pero bueno, Dios me puso esta palabra para daros a todos vosotros. ¿Cómo podemos honrar? Porque vamos a ver cosas prácticas. ¿Cómo honramos? Se demuestra primero en la obediencia. Es una forma de honrar. Viniendo los domingos, y escúchame, y lo digo con todo cariño y respeto, viniendo temprano, también es una forma. ¿Tú llegas 10 minutos tardes al cine? Los futboleros, juega un Barça y un Madrid, bueno, el Barça la pobre ya. Yo soy del Barça, claro, ¿Llegamos tarde 10 minutos? No. ¿A qué no? Honro yo a mi pastor, honro a la iglesia, honro a mis líderes y honro a Dios cuando yo llego aquí 5 minutos antes. Porque estoy pendiente. Vengo con expectativas. ¿Qué Dios me va a hablar en esta noche? Vengo con expectativas. Cuando hace mucho que no voy al campo de fútbol, pero cuando iba al campo de fútbol iba con expectativas. A ver si Messi metiera un gol. ¡Claro! Tienes que venir así, con expectativa. Es una forma de honrar. ¿Cómo podemos honrar? Cuando el pastor invita a una actividad, tienes que ir. Eso es honrar. Bueno, a mí me da lo mismo. No seas visitante de la iglesia. Y está muy bien si vienes de visita. Y te van a amar igual. Pero te estás perdiendo lo más importante. Te estás perdiendo el postre de la cena. Te estás perdiendo recibir la bendición de Dios, la recompensa de Dios. Cuando te integras, no seas tibio, sé frío o caliente. Fíjate lo que dice Dios a través del Apocalipsis en Juan. Dios prefiere que seas frío. Es muy fuerte, antes que seas tibio. Los tibios no escribieron libros, los tibios no son recordados. Nadie quiere estar con los tibios. Sé caliente, intégrate con toda la iglesia. ¿Qué hay para hacer? Eso es honrar a Dios. ¿Qué hay para hacer? A mí me encanta cuando hay miembros que dicen, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Para Dios es lo mismo estar en el púlpito que estar limpiando el lavabo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios mira tu corazón. ¿Con qué intención lo haces? Estás honrando a Dios. ¿Me estáis entendiendo, hermanos? Estamos honrando a Dios. Y mi vida es bendecida. Y esto lo puedo decir con libertad, porque no estoy ahora congregando aquí. ¿Sabes la forma de honrar a Dios? Es con tus diezmos y ofrendas. Y lo digo yo que no vengo a la iglesia, para que no penséis. Y os digo una cosa, pastor, y reconócelo. A veces los pastores hemos tenido prejuicio de hablar esto, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué pensará la gente? Voy a utilizar una expresión populista, si queréis. ¿Qué me importa la gente en este aspecto? Claro que me importa la gente. Pero lo que opina, si yo de conciencia sé que cuando una persona obedece con sus diezmos y ofrendas, Dios lo multiplica, Dios lo bendice, ¿por qué no te voy a decir esa verdad? Porque te estoy privando de una bendición, ¿me entendéis? Y te lo voy a decir. Y si hay personas, mira, dice la Biblia que para qué
aquel que es puro, todas las cosas le son puras. Y aquel que es impuro, todo le es impuro. Si tú piensas mal, es tu problema. Dios ve mi corazón y con qué intención yo lo digo. Lo que piense cada uno, uno tiene que ser responsable de lo que uno hace y piensa, no del otro. ¿Amén? Entonces, hermano, una forma concreta de honrar a Dios es con tus diezmos y ofrendas, que estaban aquí, las canastillas. Es una de las formas más hermosas y elevadas. ¿Sabes por qué? Porque ahí se demuestra tu fe. Dios, confío en Dios. Confío en Dios. Yo confío en la palabra de Dios. A ver si encuentro una parte. Dios premia cuando nosotros honramos de esta manera, hermanos. Pero todo pasa por un problema de fe. Porque cuando nosotros no honramos, no ofrendamos, es porque no tenemos la fe. ¿Y si me falta? ¿Y si no llego al fin de mes? Eso es vivir con el sistema de este mundo. A lo último voy a hablar un poquitito más de esto. Pero si nosotros vivimos en el reino de Dios, tenemos que vivir por las promesas de Dios, no por lo que nos dice este mundo, que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Recompensa, 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, dice Dios. Y escucha bien, yo honraré a los que me honran. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios te honra, es increíble, ¡Qué maravilla! Dios te honra. Cuando honras, Dios te honra. Y fíjate que los que no honran, dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es decir, si tú no honras, en cierta forma estás despreciando. Claro, porque no le das valor. O le das valor o no le das valor. Y si no le das valor, lo estás despreciando. ¿Sí? Si yo pongo un ejemplo, y insisto, como yo no sé quién viene tarde, tengo la libertad en decirlo, Y el que viene tarde, que no se sienta mal. Pero si yo vengo a las 6, 6:20, estoy despreciando. Mira qué detalle más sencillo. Si yo vengo media hora más tarde, no estoy valorando lo que me da el Señor a través de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. No solamente la iglesia de Bonavista, la iglesia de Jesucristo, que es una sola, hermanos. ¿Amén? Pues tan importante que entendamos esto de la honra. Cuando los hijos honran a sus padres, cuando los alumnos respetan y honran a sus maestros, cuando los miembros de la iglesia honran a su pastor, Dios honra a los hijos, alumnos y miembros de la iglesia. ¿Amén? ¿Cómo es la expresión esa que aprendimos hace poco? Máxima honra a las cosas de Dios. Apúntalo si tienes boli. Máxima honra a las cosas de Dios. Máxima honra de Dios a mis cosas. Amén. Lo repito. Máxima honra a las cosas de Dios y máxima honra de Dios a mis cosas. Qué bueno, ¿no? Mira qué sencillo. El reino de Dios funciona así. Cuando respetamos a la autoridad, a Dios respetamos. Cuando honramos a la autoridad, a Dios honramos. Esto es la base de la bendición. Y mirad, y quiero terminar con esto. Para entender y vivir a pleno el Evangelio, no a medias, no tibio, para vivirlo con todo, para entender lo que predica la iglesia, para entender también esta palabra. Es imprescindible
que entiendas que existen dos reinos. El reino de la luz, el reino de Dios, o el reino de este mundo, el reino de las tinieblas. Si tú no entiendes esto, vas a venir a la iglesia, muy bien, y está muy bien siempre que vengas a la iglesia, pero vas a estar en la iglesia con un pie, estás en la iglesia viviendo en la semana con el sistema del mundo. ¿Me explico? Entonces, ni estás en un sitio, ni estás en otro. Porque estás en la iglesia donde te están hablando de que el reino de Dios es poner la otra mejilla. El reino de Dios es amar a vuestros enemigos. El reino de Dios es dar. Y claro, y el mundo, vives en la semana en el reino del mundo y te dice todo lo contrario. Tu vida entra en un conflicto. Y por eso hay cristianos que vienen a la iglesia, pero que no maduran. ¿Por qué? Porque están en la iglesia y quizás son fieles, pero después viven toda su estilo de vida es con los estándares de este mundo, con los valores de este mundo. Y créanme, bueno, no hace falta que lo diga, cada vez son más opuestos al sistema de Dios. Lo comentamos en la familia siempre, cuando éramos jóvenes. Aunque no eran cristianos nuestros amigos, no veíamos las cosas que vemos ahora. No solamente en Argentina, aquí también. Manoli. Manolio, no, con eso quiero decir que sea mayorcita, pobre Manoli. No se veían estas cosas. Mari. No se veían estas cosas. Y la gente no era cristiana, muchos no eran, al contrario, siempre fuimos minoría los cristianos. Es decir, cada vez se va polarizando más. Por eso cada vez más tienes que radicalizarte en las cosas de Dios. Y no me entiendan mal. No vivir el sistema del mundo no significa no amar a la gente. Ojo. No. Tenemos que amar a la gente. Hasta el Señor dijo amar aún a vuestros enemigos. Tenemos que amar. Le estoy hablando a una iglesia que tiene el ADN de la ayuda social. Así que, ¿qué les puedo decir? Tenemos que amar a las personas, por supuesto. Y aunque no crean, y aunque digan lo que digan, tenemos que amarlas. Pero no vivir por el sistema del mundo. Porque el sistema del mundo no te va a decir a obedecer. Todo lo contrario. A rebelarte. A exigir tus derechos. A someterte. El sistema del mundo es totalmente distinto al sistema de Dios. Si quieres vivir en la iglesia, pero seguir viviendo con el sistema del mundo, lo tienes mal. No vas a disfrutar. Y Dios quiere que disfrutes. Dice que nos da una vida, y una vida, ¿cómo? En abundancia. Eso no significa solamente dinero, de todo, de alegría, una abundancia. Pero tienes que decidirte vivir una vida de acuerdo al reino de Dios, a los parámetros de la palabra. Y si te equivocas, yo me equivoco todos los días. Dice que tenemos un abogado, en Cristo. Pues, qué vida perfecta me está planteando el pastor. No, nos equivocamos, somos falibles, fallamos, nos equivocamos, pero Dios ve el corazón. Si no fuese así, ¿cómo puede ser que David, dice la Biblia, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios? Cuando vamos a Israel, ¿te emociona ver cuando vamos a la tumba de David? ¿Te emociona ver cómo los judíos aman a David? ¿Cómo aman a David? De hecho, la bandera de Israel tiene la estrella de David. ¿Y cómo puede ser que Dios diga así de un hombre asesino? Porque el acostarse con una mujer fue lo menos malo que hizo. Mandó a matar, bueno, todos sabéis, la mayoría de la historia, mandó a matar al esposo, que era su primer oficial.
Porque había quedado embarazada. La había dejado embarazada. Pero ¿y por qué? ¿Saben dónde está la respuesta? En el Salmo 51. Lee el Salmo 51. De arrepentimiento de David. Es precioso el Salmo. Cómo se arrepiente. Pedro, si leemos las Escrituras, los Evangelios, dice que cuando estaba en el patio, Pedro insultó. No solamente que lo negó. Cuando le dijeron, uy, por tu acento tú eres de allá del norte, de Galilea, de Nazaret. Y le dijo, no, yo no conozco. Y dice que insultó. Y a mí me emociona hasta las lágrimas cuando Jesús, después resucitado, cada vez que lo digo me pongo a llorar. Se ve a los discípulos y digo, decirle a todos y a Pedro que voy a Galilea. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué? Si Pedro hizo eso, porque dice que se arrepintió y lloró amargamente. La vida del mundo está entre los buenos y los malos. La vida del reino entre los malos, pero que se arrepienten también. Amén. Porque dice que no hay justo ni aún uno. No hay nadie bueno. Si tú te crees que eres bueno, nada. Hay una frase y termino con esto. Todos los buenos se van al cielo. Eso es mentira. Todos los buenos no, porque no hay bueno ni hay un uno. Se va al cielo aquel que se arrepiente de sus pecados y reconoce a Cristo en su corazón. Y entonces va a entender lo que es la honra. Si no, no lo vas a entender. Créame, no te lo estoy diciendo para defraudarte ni para desanimarte. Pero si no estableces esta diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, te va a costar mucho entender todo esto de la honra. Dice que el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. Es de valientes ser cristiano. Y en estos días más todavía. Cuando todo te taladra, todo diferente, todo. En los medios de comunicación especialmente. Todo es en contra de los valores de Dios. Todo, de la familia. Todo. Hay que ser valiente para ser cristiano. Pero esta iglesia siempre fue una iglesia de valientes. Amén. Así que acompañadme a orar, hermanos, para que el Espíritu Santo, que al fin y al cabo es el que hace la obra, no son mis palabras, grabe este tema de la honra en vuestro corazón, para que lo pongáis en práctica, no solamente para que lo hayas entendido con tu mente, sino que lo lleves a tu corazón y que el Espíritu Santo te revele todas estas formas de honrar en la iglesia, a las autoridades eclesiales, civiles, sociales, en la familia. Señor, te damos gracias en esta noche por estar en este lugar tan bendito y tan amado por nosotros. Gracias por los líderes que se mantienen fieles. Gracias por las personas que están viniendo. Gracias por ese comedor social tan hermoso que ayuda a tantas personas. Gracias por los que lo hacen posible. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y Padre Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora que tú entres en el corazón de los que están aquí en esta noche, para que tú les hables, para que esta palabra se haga viva en su corazón, que no sea solamente a través del intelecto, del razonamiento, sino que se haga viva, se haga carne en su vida para ponerla por práctica. Que no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Por eso, Padre, te doy toda la honra y toda la gloria en esta noche. Estoy feliz de estar aquí. Bendigo esta iglesia, bendigo a sus pastores, sus líderes, a su familia. Y te doy gracias porque el pueblo de Dios, cada día que pasamos me doy cuenta la verdad del Evangelio. Y el pueblo de Dios es el que tenemos la verdad en la palabra de Dios, que es la Biblia. Gracias, Señor. Ayúdanos a amar a las personas, pero no a vivir de acuerdo a los valores de este mundo. Te pido, como dijo nuestro Señor,
No te pido que lo quites del mundo, sino que nos libres del mal. Líbranos del mal, Señor, que estemos codo a codo con las personas, pero nunca perder de identidad, nuestra identidad como hijos de Dios, que pertenecemos al reino más maravilloso, al reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén.